parlamentarios que recibieron por parte del Ministerio de la Mujer, dirigido por su colega de partido, Ana Jara, mercadería incautada por la SUNAT adjudicada al mencionado ministerio para repartir luego en sus bastiones electorales. Adicionalmente, lo más delicado es que se hace con recursos públicos de un ministerio. Usted ve los precintos ahí de toda esta mercadería, ahí dice Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de tal manera que esto no es otra cosa que proselitismo e inclusive me atrevería a pensar que es peculado de uso. Pero usted aparece en las fotos entregando, usted mismo aparece en las fotos como si fuese, disculpe el término, Papá Noel. Bueno, discúlpeme, no le voy a volver a seguir dándole más entrevistas porque creo que están acostumbrados a editar y hacer daño. No, usted tiene que efectuar su descargo. Del caso en cuestión hablaremos más adelante. Esta denuncia comenzó la semana pasada cuando Cuarto Poder reveló que por lo menos 3 congresistas del partido oficialista, en actas firmadas por ellos mismos, habían recibido en diciembre del año pasado, cerca de las fiestas navideñas, cientos de artículos de mercadería, llámese regalos, por parte del Ministerio de la Mujer, que en teoría nos pertenecen a todos los peruanos para después repartirlos. Pero usted sale en la foto, regalando. ¿Eso es malo? ¿Figurar es malo? Una de ellas fue la congresista por Puno, Claudia Coari Mamani, quien ilustró las generosas jornadas regalonas en alejadas provincias de su natal Puno en su boletín web, en claras escenas, aunque negadas, de proselitismo. Eso no quiere decir de que nosotros estamos haciendo el proselitismo político. Otra cosa entonces ¿qué hacen? Entonces, ¿por qué salen en fotos? ¿Se publicitan? En fotos sí o sí tiene que figurar. No vamos a mentirnos. Aquí está la foto. Está bien. Tiene que figurar, usted lo ha dicho. Tiene que figurar. ¿Figurar es malo? Pero es que no son... Yo tengo que estar con mi pueblo y tengo que figurar. Pero esa donación no sale de su bolsillo. ¿Ustedes quieren chantajear y quieren decir con eso? ¿Yo como comunera campesina voy a ocultar? No. El otro suertudo político que recibió 5.000 pistolas de agua, 300 scooters, 100 peluches, 15 triciclos, 10 coches de muñecas, 20 juegos de mesa, 500 relojes, 50 pelotas, 150 luces de Navidad, entre varios otros objetos, cuando el Código de Ética Parlamentaria se lo prohíbe, fue el congresista por Lambayeque, Martín Rivas. Ya le di la entrevista, señor. Pero no sea malcriado, por favor. Estamos en persona. Usted ha sido bien malcriado, señor. Lo mismo ocurrió con el congresista por Arequipa a través de uno de sus asesores que firmó el acta de recepción, Tomás Zamudio. ¿Qué nos puede decir usted acerca de las donaciones que repartió? ¿Me puede responder, por favor? Permiso. Zamudio, congresista. El director de asesoría jurídica del Ministerio de la Mujer, Martín Pérez Salazar, no pudo demostrar que parlamentarios de otras tiendas políticas habían tenido la misma suerte, que habían sido igualmente favorecidos por su activa jefa, Ana Jara. No me puede ofrecerse ningún ejemplo de un congresista que no sea del partido oficialista. Le vuelvo a repetir, no tengo documentación a la mano. Julio Gagó, el parlamentario fujimorista, acogió esta denuncia. Data presentada en su despacho por el señor José Palomino, de 68 años, al frente de la ONG ADES Perú, punta de lanza de esta investigación, quien, cansado de recibir negativas de donaciones del Ministerio de la Mujer para ayudar a las madres del vaso de leche que asesora, le alcanzó esta información. Documentación que le ha costado al tenaz Palomino meses de espera y de investigación que se ha tomado más que en serio. Gagó activó la alarma de la Comisión de Ética. Que le han adjudicado $4.104.000. Es una barbaridad. Hay miles de artículos que han recibido. ¿De todo tipo? De todo tipo. Se dan de zapatillas, linternas, alicates, motores fuera de borda, motores estacionarios, automóviles, ¿no? Tienen por lo menos una sanción de suspensión hasta 120 días según el Código de Ética. Pregunto, ¿ha recibido otros congresistas de otras bancadas? Ahora, acá hemos encontrado 3. Yo estoy seguro que debe ser mucho más. A su turno, ya en el set de este programa, Ana Jara, cuyo ministerio la SUNAT le adjudicó más de $4 millones en mercadería, negó la posibilidad de favorecer el proselitismo político de los congresistas implicados. Los documentos revelan que los congresistas mismos son los que firman las recepciones de los bienes. Es el acta de recepción y entrega. Esa es la recepción de una donación. Hay en el expediente documentos que acreditan que la autoridad que solicitó la donación
autoriza a esa autoridad, a su vez, si es que es una autoridad, a recoger los bienes. ¿Usted está conforme con lo que viene ocurriendo? ¿No le parece que esos son, de la forma en la que lleguen Mario, esos objetos a manera de los congresistas, un acto proselitista? Quiero que tenga el Perú muy claro, de parte de este gobierno, del presidente Humala y del Ministerio de la Mujer, que nosotros actuamos con total transparencia. Hay que decir que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, proselitismo significa celoso de ganar prosélitos, es decir, partidarios que se ganan para una facción, parcialidad o doctrina. Si estas escenas de congresistas oficialistas que dependen del voto popular, o sea, de sus prosélitos entregando regalos a la población, no configuran proselitismo, era difícil encontrar un ejemplo más claro, aunque lo encontramos. Esta vez se trata del congresista también oficialista Walter Hacha. Yo estoy de verdad indignado de ver y que se diga que esto no es proselitismo. No se puede entregar como uno algo que no le pertenece, y mucho menos recursos públicos. Estos son recursos de todos los peruanos. El mismo lunes, las comisiones de ética y fiscalización del Parlamento acogieron la denuncia, pero la ministra Ana Jara salió bien librada, al menos por ahora, pues gracias a que el presidente de la Comisión de Ética, el pastor Humberto Lay, había pedido licencia, asumió su lugar el congresista de Perú Posible, William Monterola, cuyo voto dirimente evitó que, además de los 3 congresistas oficialistas que sí están siendo investigados, sea incluida también la ministra Ana Jara. La ministra es la primera que tiene que responder, porque ella es la que determina esos bienes. La blindan con el voto del representante de Perú Posible, y entonces dicen, no, a ella no se investiga, pero a los que recepcionaron sí, porque se alcanzó los votos de 3 votos a favor y 3 abstenciones, o sea, casi con la justa, ¿no? Por razones justificadas, el pastor Lay no ha podido presidir la comisión. Entonces, quien la ha presidido para ver el tema de esta investigación ha sido un miembro de Perú Posible, el señor Monterola. Entonces, a la hora que han ido a la votación, Urtecho, Juan Díaz Dios y Mauricio Mulder han votado a favor de la investigación, de que se investigue. A la ministra. Exactamente, también a la ministra, los 3 congresistas y también a la ministra. Y en la oposición, Tejada, otro nacionalista, y Monterola han votado a favor de que no se investigue. Y ahí, al darse el empate, el que preside la comisión es el que dirime. Ha dirimido el de Perú Posible. Entonces, favor se paga con favor, blindaje con blindaje. Además, en una conferencia de prensa, la bancada oficialista cerró filas y negó proselitismo alguno. Nuestra bancada de Gana Perú quiere expresar su respaldo a los congresistas Claudia Coari, Martín Rivas y Tomás Amudio. Los congresistas no han pedido donaciones para ellos, ni para que ellos se dediquen a entregar ni a hacer proselitismo político de ninguna manera. A su salida y al vuelo, el congresista Martín Rivas intentaba bajarle la llanta a la acusación. ¿Qué forma tan cobarde y tan oscura de atacar a niños en época de Navidad? Proselitismo político, los niños no votan, señores, por favor. Los niños no, pero sí sus padres. Hasta el propio presidente Ollanta se pronunció al respecto, defendiendo a sus partidarios. No es un delito. Si el que ha solicitado la donación es el alcalde, no veo cuál es la falta del congresista. En todo caso, será la Comisión de Ética del Congreso la que lo defina, ¿no? La respuesta que está dando tanto toda la bancada en pleno que hoy han salido ahí a respaldar, más el propio presidente, a mí me revela más bien que hay algo más. Y creo que eso algo más es que no son los únicos 3. Sin embargo, el nuevo hallazgo, el del congresista por Ayacucho, Walter Hacha, quien ya tiene como antecedente una suspensión de 120 días por otro delicado caso de abuso sexual que aún se ventila y que incluso ha llegado ya a la Fiscalía Superior, además de una demanda por alimentos interpuesta por su expareja, podría reabrir la posibilidad de incluir a la ministra Ana Jara en la investigación. En estas fotografías que el parlamentario colgó en su cuenta de Facebook, se le aprecia claramente cómo en diversos poblados de su natal Ayacucho reparte como Papá Noel pistolas de agua, frazadas, artefactos electrodomésticos y juguetes. La misma mercadería, o tal vez mucho más que sus colegas mencionados. Como usted ve en estas fotos, aquí no hay ningún alcalde, no hay ninguna autoridad, no hay ningún funcionario del MINDE, sino que aquí le han entregado del Ministerio de la Mujer a un congresista oficialista para que él entregue como propio algo que es del Estado.
Es Walter Hacha la figura estelar de las entregas e incluso los carteles de agradecimiento del pueblo llevan su nombre, como si estos regalos hubiesen salido de su propio y dadivoso peculio. Las autoridades, tales como alcaldes o gobernadores, parecerían brillar por su ausencia. Proselitismo es tratar de convencer a una persona para que piense como uno, pero aquí adicionalmente con dádivas y alguna prebenda. Pero adicionalmente lo más delicado es que se hace con recursos públicos de un ministerio. Usted ve los precintos ahí de toda esta mercadería, ahí dice Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de tal manera que esto no es otra cosa que proselitismo e inclusive me atrevería a pensar que es peculado de uso. Peculado es, como dice la norma, la malversación de recursos públicos y además es cierto que, como vemos en las mismas fotografías, ya como la cereza de esta torta un tanto amarga, aparecen indubitablemente en los paquetes los precintos de seguridad del Ministerio de la Mujer. Si esto no es proselitismo, no sabemos qué lo es. Yo no solamente creo que se debe interpelar a la ministra, creo que eso ya son hechos que tienen indicios de comisión de un delito y que debería promoverse una acusación constitucional como se ha sostenido últimamente. Lamentablemente hay una alianza indestructible entre Perú Posible y Gana Perú, por las razones que todo el Perú conoce. Entonces ellos con sus votos impiden inclusive que esto se investigue en el Parlamento. Intentamos hablar con el congresista Hacha, pero solo nos dio una cortísima entrevista telefónica. En primer lugar, averigüen qué alcaldes han solicitado y a quienes les he apoyado. Y ellos son los que hacen la entrega. Había momentos en que ellos me han dicho que les acompañe. Eso creo que no es un delito, ¿no? Ahora, usted dice que ellos hacen la entrega y no usted. No, yo en ningún momento se le he entregado, han hecho sus trámites ellos. Yo tengo documentos que han llegado a mi despacho para hacérselo sus trámites. Pero usted aparece en las fotos entregando. Usted mismo aparece en las fotos como si fuese, disculpe el término, Papá Noel. Bueno, discúlpeme, no le voy a volver a seguir dándole más entrevistas porque creo que están acostumbrados a editar y hacer daño. No, usted tiene que efectuar su descargo. En este caso, con esta nueva evidencia que es más categórica, más contundente, evidentemente que eso debe merecer que la Comisión de Ética tenga que reabrir esta etapa preliminar de la investigación y evaluar nuevamente si incorpora o no a la ministra de Estado, ¿no? Mientras todo esto sucede, el empresario José Palomino, hilo conductor de esta denuncia, asegura estar recibiendo amenazas telefónicas. Déjate de jodernos, mentadas de madre, insultos, ya vas a ver. Pero lejos de amilanarse, Palomino anuncia que debido a que el Ministerio de la Mujer no ha podido acreditarle, pese a sus innumerables pedidos escritos, a dónde fueron a parar estos más de 4 millones de mercancía, denunciará penalmente a Ana Jara. No han pasado 4 meses, 5 meses y no me dan respuesta. Entonces, ya está susceptible a denuncia penal porque la ley dice que yo debo denunciar. ¿Por qué cargo? Por abuso de autoridad según la ley de la transparencia. Y voy a ampliar la denuncia a que investiguen qué han hecho con el 90% que falta. Estamos hablando de 40, 50 millones de dólares y hay que saber a dónde o cómo lo han usado, ¿no? Muchas gracias. Esperemos que ahora sí el congresista Humberto Lay ocupe su lugar en la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria y emita su voto. Un voto lejos de las evidencias de alianza o blindaje entre el oficialismo y Perú Posible. Como se recuerda en el informe, el congresista Walter Hacha ha enfrentado ya antes problemas por la forma de, digamos, dispensar sus dones. Aquí tenemos precisamente un documento del Ministerio Público en el que se dispone, entre otras cosas, voy a leer, formalizar una investigación preparatoria contra Walter Hacha Romaní como presunto autor de delito contra la libertad sexual / violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Con un oficialismo así, pensará seguramente el presidente Humala quién necesita oposición.